que dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, ¿cierto? Los que en otro tiempo pecaron. Lo que está diciendo es que Noé, con el Espíritu de Cristo, que es el Salvador, está diciendo ya están condenados. Pero si aceptan entrar en el arca, que tipifica la salvación en Cristo, van a obtener redención, amnistía. Ya está condenado, confiese sus delitos y le vamos a dar rebaja, casa por cárcel, rehabilitación, resocialización. Hoy día lo vemos así en la ley. Lo que pasó allí fue eso: condenados, porque ya estamos condenados. Una vida, viaje sin retorno. Ahora Dios nos presenta a Cristo para que podamos retornar en esa condena, para que podamos tener esta amnistía. ¿Ve? Pero el llamado es que si somos ya salvos por gracia, tenemos que dejar de ser hijos de desobediencia. Y ahí es el punto en el que estamos. Vamos a leer el Salmo 145. 145, Salmo 145. Lo tengo aquí en la pantalla en dos versiones. La versión del lado derecho es la Nueva Traducción Viviente y la del lado izquierdo es la Reina Valera. Voy a seguir yo la lectura en la Reina Valera, y si usted tiene traducción viviente la sigue ahí. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Ciertamente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que invocan le verás. De veras, cumplirá el deseo de los que temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclama mi boca,
y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Hemos venido hablando de dos verdades del Señor, dos verdades clarísimas, y una está en el versículo 8 de la soberanía y el carácter del Señor, que Él es clemente, o sea, tiene paciencia, tiene mansedumbre, es lo más bondadoso que existe. Nos dice además este versículo 8 que es misericordioso. Es misericordioso el Señor, que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Entonces, lo vivo diciendo seguido. Quería que vieran la evidencia bíblica y de todo lo que dice el Salmo, porque todo el Salmo lo que está haciendo es alabarlo por todo eso que Él es y diciéndole: bendito que eres misericordioso, lento para la ira. El salmista está entendiendo, claramente que no ha sido destruido porque Dios es misericordioso, que todo no ha terminado en un desastre porque Él es lento para la ira. Y luego, cuando ya leemos toda la alabanza y todo lo que el salmista le está diciendo, gracias a que es lento para la ira, de que es grande en misericordia, que entiende su soberanía y su carácter, ¿cierto? Está diciendo que cumplirá el deseo, en el versículo 19, de los que le temen y que oirá el clamor de ellos. O sea, mi hermano, que si no hay temor de Jehová, dice el Salmo también, 123, no aborrezco el mal. El que no tiene temor no aborrece el mal. Si yo no aborrezco el mal, si yo no soy un temeroso que aborrece el mal, porque recuerden que los impíos, los hijos del diablo, también su rodilla se doblará y también su lengua confesará que Él es el Señor, pero Dios los destruirá. Entonces, cuando yo estoy oyendo de que Dios es clemente, que es lento para la ira, debo clamar a Él para que Él me oiga y me salve. Es lo que está diciendo el versículo 19. Él me oirá a sí mismo mi clamor, o el clamor de ellos, y los salvará. Pero yo tengo que estar temeroso y aborrecer el mal y decir: Señor, el enemigo me está ganando terreno. Señor, me estoy dejando seducir, mi carne se está levantando. Ten piedad de mí, ten misericordia, porque solo tú lo puedes hacer. Pero un narcisista, ¿sabe qué dice? ¿Y qué estoy haciendo mal? Si yo soy la víctima. Yo soy la víctima. La personalidad narcisista habla de eso. Y no estoy hablando de psicología, vuelvo y digo, sino de lo que muestra la palabra de Dios. Recuerden que el narcisista es zapata. Si no la gana, la empata. Pero nunca va a decir: oh Señor, tú eres grandioso, tú eres soberano, tu misericordia me tiene vivo y si no estaría muerto. Señor, todo mi pecado que hoy reconozco, si tú no fueras grande en misericordia, lento para la ira, estaría destruido. Tal vez no habría hogar, tal vez no tendría posibilidades de seguir existiendo, o tal vez sí, pero estaría sin ti, estaría sin tu amor, estaría sin tu protección. Es lo que debiéramos decir, porque el Señor oirá el deseo de quien teme a Jehová. Y el que teme al Señor sabe que el Señor condenará al impío y al pecador. Y lo condenará en el infierno, que el infierno ha sido preparado para quien es así. Que la soberbia y la prepotencia del que dice: ¿y qué estoy haciendo mal? Es usted el que me oprime, es usted el culpable, es usted. No está reconociendo, no está siendo humilde, porque aún Dios dice que el que tiene la razón la tenía Jesús.
murió en la cruz y dijo cosas como: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos enseña Jesús todo el tiempo: vengan a mí que soy manso y humilde. Porque uno sabe que el que tiene la razón, Dios se la respaldará. Dios con el tiempo da la razón a quien la tiene. Pero el que tiene la razón es el que teme a Jehová, porque sigue su palabra, camina con él, que fue lo que hizo Noé. Jehová, dice el versículo 20. Bien, ¿ven por qué es lento para la ira? Es grande en misericordia. Pero este mismo salmo que dice que es lento para la ira, o sea que no nos mata a la primera, que estamos viendo el diluvio y los sentenció, pero no los mató, sino los dio 120 años de oportunidad con el pregonero de justicia, ¿cierto? Para que se corrigieran, se arrepintieran, buscaran las buenas maneras, las buenas formas, que era temer al Señor para obtener su promesa, su salvación. Dice el versículo 20 que Dios guardaría a los que le amaron, o sea, los que hicieron eso, pero destruirá a los impíos. ¿Saben qué es un impío? Impío es lo que muchos conocen como el tibio dentro del argot cristiano. Tibio es el que tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo. Tibio es el que de labios le honra, pero su corazón está lejos de Dios. Y no estamos hablando de nuestra condición pecaminosa, porque somos salvos por gracia. Eso quiere decir lo que dice San Juan, que todos pecamos. Que el que diga que no peca se engaña a sí mismo, es mentiroso a Dios. Pero también quiere decir lo que dice el mismo San Juan: pero el que practica el pecado, el que convierte la gracia en libertinaje y peca de todas las maneras posibles cada semana, el que está volviendo y torciendo las escrituras para decir o justificar lo que hace, está teniendo un problema severo ante Dios. Porque ¿cómo lo va a guardar Dios? Porque Jesús dijo: ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Esfuérzate, sufre. Porque el tema de los legalistas es: no miren, no toquen, no hagan, somos perfectos. Y estamos viendo que aunque Dios dijo de Noé perfecto, Noé pecaba. Entonces, ¿cómo es eso? Ya lo he explicado. En la Biblia, perfección no es sinónimo de no pecar o de correcto. En la Biblia, perfección es seguir a Cristo, caminar con Cristo, batallar contra nuestra carne, batallar contra nuestro pecado, saber que nuestra posición es ¿cuál? Soy hijo de Dios y aquí estoy, y el Señor me va a ayudar. Lo que estamos mirando aquí, saber que Dios no me ha destruido, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, que me está mostrando lo que le mostró a Caín. Mira que si sigues así, mira tu vida cómo va a ser futuramente. Y que me está dando la oportunidad, como se la dio a Noé, como se la dio a Enoc, de decir: debo corregir. ¿Ve? Porque el legalista dice que no. Y por eso muchos cristianos sufren, porque pecan. Y recuerden a Pablo: queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, dijo Pablo. Juan: el que diga que no peca, se engaña y hace mentiroso a Dios. Y así sucesivamente. Pedro, negando a Cristo. Santiago 5 dice que Elías, aunque oraba y cerraba los cielos y volvía a orar y los volvía a abrir, imaginen el poder. Dice que Elías era sujeto a pasiones desordenadas. San Pablo en Romanos dice, estoy seguro si es en el 9 o en el 10 capítulos, dice que Elías tuvo una secuela narcisista delante de Dios. No dice Pablo esa palabra porque no está en la Biblia, pero recuerden que la Biblia tampoco dice Biblia. Recuerden que la Biblia tampoco dice Trinidad. Recuerden que la Biblia tampoco dice avivamiento. Hago esa aclaración porque los biblistas siempre salen con ese problema. No dice narcisista, pero Pablo está atacando un narcisismo de Elías. Y dice: Elías se postró y lloró
¿Sí lo han leído? Y dijo: Señor, ¿qué he de hacer? Solo quedo yo, quedé solito. Y dice Pablo que vino la divina respuesta y le dijo: no, tengo 5,000, ¿era? 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, aunque están en medio de la persecución, la opresión, la falsa doctrina, no han doblado sus rodillas. Pero el pobrecito Elías era la víctima, quedó solo y por eso huyó y se escondió en una cueva. Pero dice Pablo que vino la divina respuesta. ¿De qué estoy hablando? De que nosotros en esa condición no podemos ser judaizantes. Los judíos eran los que se creían buenos, perfectos, pero la verdad no lo eran. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Tú conoces todo esto, ¿no entiendes lo que yo te digo? Tienes que nacer de nuevo para que entiendas que eres pecador, porque ellos creían que no, que ellos eran elevados porque Dios los había elegido. Y a muchos les pasa así. No podemos ser entonces judaístas ni legalistas, pero tampoco podemos volver la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Entonces podemos hacer lo que queramos, como queramos, revolvernos en yugo desigual, revolvernos con los incrédulos, impíos. No, porque mire lo que está diciendo el Señor: Él guardará a quienes ama, aunque vaya por el valle de sombra y de muerte. No temeré, porque el Señor dijo que me guardará. Pero recuerden, al Señor tu Dios no tentarás, porque Mateo 4 nos enseña, o es Lucas 4, siempre tengo la confusión, que Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Lucas 4 o Mateo 4. Lucas 4. Gracias. Ustedes saben que mi tema de retención mental por temas de salud se ha incrementado. Entonces tengo acá mi equipo que me ayuda. Jesús era lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Entonces, si usted está en el valle de lágrimas, en el valle de sombra y de muerte, que sea porque el Espíritu Santo lo llevó. Y allí, si usted ama al Señor, obedece sus mandamientos. Fue lo que hizo Jesús, ¿no? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y a eso me refería, porque si usted mismo se quiere meter en el valle de sombra y de muerte, pues es como problema suyo, ¿cierto? Sería desobediente, no sería alguien que amó a Dios, porque Él guarda a quienes lo aman, porque a los impíos, ¿qué? Los destruirá, hermano. Impío, el que dice y tiene todo el impío es el que tiene todo el conocimiento de Dios y no lo practica. Impío es el de Tito 1:16. Dicen conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Y ya expliqué que no es que seamos perfectos, no como el legalista, pero si amamos a Dios, aunque nos equivocamos, Dios nos corrige, nos da la exhortación, como dice Hebreos 12, y nosotros inmediatamente la acatamos porque lo amamos y porque sabemos que es piedad y que nos está guardando. Por eso, con nuestra boca debemos proclamar alabanza al Señor, porque Él es quien nos ha llamado, Él es quien nos capacita para obedecerle y guardarle. Pero no podemos olvidar que aquel impío que conoció la ley de Dios es el judaísta, es el que supuestamente cree en Dios, pero no obedece, pero tuerce todas las escrituras para tener la razón y culpa a los demás de no poder vivir su razón, de no tener la razón. Pero recuerden que hemos predicado en este altar, el que tiene la razón es ¿quién? Dios. ¿Quién es el que se las sabe todas? Dios. Y por eso tratamos de ir a las escrituras para que mi predicación sea una exposición de la frase bíblica, para que usted tome determinaciones.
En ese orden de ideas, perdónenme un segundito, que se cerró la pantalla para que, digamos, en el... Bueno, volvemos aquí después de nuestro break de tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Habíamos hablado de que somos salvos por gracia, ¿no? Y estábamos aquí y todo lo que acabé de decir es para ratificar que fuimos salvos por gracia, que cuando la Biblia dice que Noé era justo y perfecto, no es que no pecaba, él era pecador, nació bajo el pecado de desobediencia, ¿cierto? Pero aquel que entiende lo que acabamos de hablar en el Salmo, que Dios es lento para la ira, que me da oportunidad, que me envía su palabra, su pregonero, porque recuerden que una verdad que tenemos que entender es que lo que Pedro está diciéndonos bajo ya la revelación del Nuevo Testamento es que Noé predicó con el espíritu de Cristo. Por eso dice que Jesús predicó en otro tiempo. Algunos misticistas llevaron ese tema de el purgatorio desde la doctrina católica y desde la doctrina evangélica, que Cristo fue a hablar allá. Y sí, claro, cuando Él llega después de morir en la cruz, es la confirmación y la ratificación de lo que Noé les había hablado. Y Jesús les dice: ven que lo que Noé les habló era verdad. Es aquí el Cordero de Dios. Así que todos los impíos serán destruidos. Y son todos aquellos que quedaron en ese seno de Abraham, en la ajena, esperando sentencia de infierno. Jesús dice que tomó cautivo a la cautividad, o sea, los que habían creído, y los llevó a los atrios de la Nueva Jerusalén, esperando la segunda venida, que se abra el templo y puedan ingresar para entonces ser redimidos y vivificados. Ese es más o menos un panorama de lo que sucede ahí, dando esa explicación. Pero el que creyó en Dios, como Noé, que busca ser justificado. Y ser justificado, acabamos de hablar que Dios, a quien lo ama Él, a quien obedece sus mandamientos, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿lo qué? Lo va a salvar. ¿Y lo va a salvar por qué? Por gracia. Por eso viene un diluvio y Dios es el que le da ¿cómo se dice, señores ingenieros? ¿Da los qué? Los planos, los costos, los materiales para construir el arca. ¿Para qué? Para salvarlos de esa sentencia y hacerlos pasar de la sentencia. Por eso ahora el arca es tipo y sombra de Jesús, de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el arca física. Jesús es la promesa espiritual, en donde nosotros, Dios nos ha llamado para que hagamos parte de ello y seamos salvos del infierno, porque realmente es la promesa de Dios. Podamos ir allí. También pensábamos y determinábamos qué quería decir justo. ¿Cuántos justos hay? Tendríamos que pensar. ¿Cuántos perfectos? ¿Cierto? ¿Qué indica entonces?
ser justo, ser perfecto, ¿cierto? ¿Cuántos de esos había? ¿Y por qué Dios, o qué significa que la Biblia nos diga que me caminó con Dios? Y volvemos ya a esto que vimos en el, ¿ve por qué leímos el Salmo? Porque el que le cree, le alaba, le reconoce, le dice, como decía ahorita, que debiera ser nuestra oración: oh Señor, eres grande en misericordia, lento para la ira. Por eso no me has destruido. Por eso, aunque toda la humanidad tiene sentencia de muerte, tú me has llamado a oír tu Salvador, que es Jesucristo. Y en ese orden de ideas, pues le creemos, porque si Él nos dice, es así, es así, así es. Y por eso hablamos de destellos o secuelas de personalidades narcisistas que tenemos que abandonar, que son las obras de la carne, de estar creyendo que es en nuestra idea, a nuestra manera, en nuestra interpretación. No, no estamos descubriendo el agua tibia. Es como Cristo le reveló a los apóstoles y como los apóstoles escribieron toda la revelación del Nuevo Testamento, y como el Espíritu Santo que dijo Jesús nos sería dado después de que Él se fuera, y fue cumplido, porque después de que Él se fue, murió y resucitó, en el Pentecostés se nos habla de que el Espíritu Santo vino sobre toda carne. ¿Para qué? Para convencernos de pecado, de juicio y de justicia, y para enseñarnos lo que Jesús había dejado en el tintero, que era la conformación de la iglesia, la conformación del nuevo pacto y todo lo que tenía que hacerse con relación a la iglesia como tipo y sombra física del arca, y como Jesús, el director del arca, el arca en sí misma, como nuestro Salvador. Y todo eso nos lo recordaría el Espíritu Santo. Por eso en la primera carta de Pedro, que ya leímos, nos habla de que estos antiguos creyentes fueron doctrinados. Esto lo leímos la semana pasada, primera de Pedro 10 y 11. ¿Fueron doctrinados por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, en la forma del que había de venir, el que prometió Jesús: me iré, pero os dejaré el Consolador. Porque el Espíritu de Cristo no es que sea diferente al Espíritu Santo, sino su mensaje cambia según el antiguo pacto y según el del nuevo pacto. Pero aún en el antiguo pacto, el Espíritu de Cristo siempre fue el Salvador. El Espíritu de Cristo está en español, pero lo debemos entender en hebreo como el Espíritu del ungido, del Mesías. Y el Espíritu del Mesías, del ungido, es el Evangelio. Es comunicado por el Evangelio, porque el Evangelio es para salvación, porque para eso se predica el Evangelio. En la primera carta de Pedro 3:8, entonces hablábamos de quién es justo, de cuántos justos había, y realmente solo hay uno justo. ¿Quién? Cristo. Ese Espíritu de Cristo luego es el que viene con el 100% hombre que conocemos como Jesús, en un nacimiento virginal, hablando de cristología, y luego, como dice 1 Corintios 15, Él yendo a la cruz, muriendo y resucitando por la paga de nuestros pecados y la consumación de lo que estamos hablando, la salvación, como dijo el Salmo 145. Solo hay uno justo, Jesús. Todos los demás somos injustos. Por eso, al ser perfectos, lo que está diciendo Dios es: están creyendo en lo que yo les predico. Eso es ser perfecto, es caminar con Dios, es creerle a Dios. Y cuando yo le creo a Dios, la Biblia, por ejemplo, dice que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, al justo, a Jesucristo. Miren qué maravilla. O sea que la Biblia nos dice que perfectos no es que no pequemos, no es que nos creamos buenos, que nosotros, mejor dicho, es que el Espíritu Santo me da todo el discernimiento. Es imposible que el Espíritu Santo dé un discernimiento místico
a quien ni siquiera sabe la palabra de Dios. Imagínense en un Dios, el papado. Tienen una constitución. Dicen que el Papa es el vicario de Dios en la tierra, el reemplazo de Cristo de Dios en la tierra. Y ellos mismos infringen su propia constitución. Y por eso un Papa tiene que cambiar los decretos de otro, como cualquier presidente de cualquier nación. Eso está para nosotros los humanos. Cristo ha sido verdadero siempre. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y se imaginan ustedes Cristo cambiando su constitución? La palabra diciendo una cosa y usted diciendo que el Espíritu le manifestó y le reveló cosas que van contra la palabra de Dios. Ahí es donde está mi punto. No podemos ser judaizantes, legalistas para ser implacables cuando predicamos. Porque muchos viven diciendo, tú, como dijo el Señor, mirando la mota en ojo ajeno, pero no miran que estos tres le están mostrando la viga que tienen el propio, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y tenemos que ser flexibles en cuanto a la gracia, en cuanto a la manera de Dios. Miren lo flexible, lento para la ira, grande en misericordia. Pero ¿cómo lo hizo? 120 años proporcionando salvación y predicando la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Predicar la salvación, predicar lo correcto, informar lo correcto, porque las personas tomarán sus decisiones. ¿Por qué nos desgastamos queriendo cambiar las personas en nuestra idea, en nuestra fuerza? Si no podemos, lo que podemos sí es predicarle, ser un obstáculo para su pecado, como dice Pablo, inocentes para lo malo. ¿Ven? Tenemos que nosotros confiar que Dios es quien puede cambiar esa persona. Le informamos, pero ¿y si no cambia, qué hay que hacer? La palabra también dice, ¿qué hizo Dios con los impíos? Los condenó en el diluvio. ¿Qué dice el Señor en cuanto al yugo desigual? No conviváis, no os unáis en yugo desigual. Hay que tomar decisión. Y una decisión no soberbia, no de odio, no de destrucción, sino una decisión de decir, creo que Dios así va a obrar, porque Dios lo hace. Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. Dios puede cambiar al más pervertido de los hombres y lo puede hacer su hijo, pero tiene que ser a la manera de Dios. Y es lo que estamos viendo con el ejemplo de Noé, otro hombre de fe, porque es que es solo uno, ese justo que es solo uno, que es Cristo, es el que hace que los injustos se alleguen a él. Hablábamos de Nicodemo, que nazcamos de nuevo, que podamos estar bajo la unción del Mesías, bajo la unción del Espíritu de Cristo. Y bajo la unción es que nacemos de nuevo y empezamos a ser conscientes de nuestro pecado, arrepentidos de nuestro pecado. Pero no nos podemos quedar ahí, porque seríamos hijos de desobediencia. Porque siempre nuestra carne, estamos hablando de no judaizar, nuestra carne, ¿qué va a querer hacer? Pablo dijo, ¿qué dijo Pablo? Lo malo. Quiere hacer lo bueno, pero hace lo malo. Porque eso somos, porque estamos bajo pecado, nacimos bajo pecado. Nuestra carne es pecado todo el tiempo. Y si nosotros no empezamos, como leímos en Efesios 2, a vivir en las obras que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo, vamos a entrar en problemas. ¿Cuáles fueron las obras que Dios dispuso? Según el Evangelio de Cristo, no son dar comida a los pobres, dar vestido. Muy bueno que tú lo hagas, pero te cuento que eso no va a dar expiación a tu pecado. La expiación a tu pecado es creerle a Dios. Y si nací de nuevo, Él me dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Saben qué es eso? Estudio diario de la palabra de Dios. Eso es permanecer en Cristo. Porque cuando yo estudio la palabra de Dios, me alimento
de su conocimiento. Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el fuerte en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza, sino si se alabe, alábese en conocerme y entenderme, porque eso es lo que yo quiero. Conocer y entender que yo soy su Dios. Por eso hablamos siempre de que esta predicación es para conocerlo y entenderlo. Y ahí es cuando permanecer en él es estudiar. Ya lo conocemos, intelecto. ¿Qué es intelecto? A través de la oración empiece a bajar a mis emociones. Porque primera carta a Tesalonicenses 5:23 nos enseña que Dios quiere santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El espíritu, salvación. La carne, redención, vivificación. Y el alma, ¿qué? Mente, emociones y voluntad. Que lo conozcamos y lo entendamos. Si lo conocemos intelectualmente por el estudio de la palabra de Dios, Él, con la ayuda del Espíritu Santo, va a generar que vengan mis emociones. Entonces mi intelecto alimenta mis emociones y yo empiezo a controlar mis emociones, porque mis emociones se quieren desbordar. Pero conociendo a Dios, sé que está mal y sé que está bien. Y mis emociones empiezan a amar a Dios. ¿Vieron el salmo? Te alabo, Señor. Pero la verdad lo que estaba diciendo era, la verdad, el salmista le está metiendo una lambida al Señor. Y con justa razón. Perdón la palabra, es grotesca, pero para hacerme entender. Realmente a quien tenemos que lamber es a Dios. Y lamber está mal dicho, lamber a Dios. Eso es lo que está haciendo el salmista. Está diciendo, oh Señor, eres grande, eres el creador, eres quien me da aliento, eres quien me da vida, eres lento para la ira, grande en misericordia. Gracias porque no me destruiste, porque entendiste que yo sí te quiero amar, porque fue tu gracia, fue tu obra. ¿Ven lo que le está diciendo? Le está diciendo es, wow, estoy aquí contigo porque tú lo quisiste. Y gracias a que fuiste lento, porque hice esto y esto y esto, y estoy haciendo actualmente esto y esto y esto, y tú sigues amándome y diciéndome, ven a mí, te vas a perder, voy a tener que destruirte, ven a mí. Porque recuerden que la primera destrucción es la separación, y eso es muerte espiritual. Y después todos tenemos que morir. Pero cuando hay muerte espiritual, ¿cuántas cosas podrán pasar en nuestra vida? Es lo que a veces le hablamos a nuestros jóvenes. Pero como ellos creen que son sabios, todo lo pueden, todo lo saben, sus padres son ignorantes. Y cuando tienen la edad de nosotros, porque también fuimos necios con nuestros padres, decimos, gracias a Dios, la retahíla de mi mamá, los palazos de mi papá, gracias a Dios que no me dejaron correr libremente, porque ¿en dónde estaría mi vida? ¿Sí? O algunos están hechos pedacitos, como dice 1 Corintios 5. Están destruidos totalmente, diciendo, Dios, dame una última oportunidad. Porque es que después del ojo afuera, el dicho de Colombia, no hay esa señora Lucía que valga. Hermano, después de que metemos la pata, y eso es cuestión de que en 2, 3, 5 años podemos tomar decisiones tan malas que van a repercutir toda nuestra vida. Porque ¿quién tiene la vida comprada? ¿Quién dice, hoy me está yendo bien, hoy soy profesional, hoy estoy ganando mucho dinero? Y no está exento de una enfermedad, de un accidente, de que lo pierda todo. Mientras que en Cristo tenemos una promesa segura. Sus promesas son ciertas y para siempre. Y es lo que nos está enseñando estudiar la vida de Noé. Porque nosotros, injustos, prevaleceremos bajo el injusto. Entonces vamos a mirar, bajo el injusto no, bajo el único justo. Nosotros siendo injustos, llegamos a él. Por eso la iglesia ha sido redimida, ¿cierto? Perfeccionada, porque le cree a Dios. Pero en la iglesia
hay pecado. En los congregantes hay pecado. En los pastores hay pecado. Y tenemos que trabajar contra eso, como dijo Pablo. Aunque estamos muy devotos de querer hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y necesitamos trabajar en Dios a través del estudio bíblico, luego de la oración, para que ese intelecto alimente mis emociones y teniendo un intelecto de conocer a Dios, teniendo unas emociones entendidas por Dios, podamos recordar Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con tu mente, tu corazón, tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amarnos lo acabamos de ver, ¿cierto? Al que me ama, yo justifico, yo perdono, yo ayudo. ¿Me amas? Obedece mis mandamientos. Nos esforzamos, batallamos, como dijo Pablo, y aunque hicimos lo malo, no hay condenación para el que está en Jesús, porque el que está en Jesús hace las cosas según el Espíritu, y el Espíritu lo lleva a arrepentimiento, el Espíritu lo lleva a oración, a contrición, el Espíritu lo lleva a estudiar la palabra cuando no hay luz acerca de cómo educar el hijo, de cómo llevar el hogar, de cómo solucionar mis problemas laborales, de comportamiento, de carácter. Todo lo podemos estudiar en la palabra de Dios. Por eso, lo que decíamos, vamos a mirar la primera carta del apóstol Pedro, que la teníamos ahí. Primera carta del apóstol Pedro, las citas bíblicas, vamos a revisarlas. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y 12, capítulo 1. Vamos a leer desde el 9. El versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe. El fin. ¿Cuál es el motivo, el propósito, la culminación de tener fe? ¿Cuál? Que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de la fe, que nuestra alma sea salva, que no vaya al infierno. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. Ven, acá estamos evidenciando todo lo que les acabo de hablar, tomando el formato del estudio de nuestro texto base, Hebreos 11. En este momento estamos en el 7, en donde habla de Noé, en donde habla del arca, y hemos estudiado y escudriñado el Génesis 6, que nos está hablando de todo lo que sucedió entre Dios y Noé. Y les acabo de hablar de la fe, y acá está la evidencia bíblica. La fe, el fin, el propósito, la culminación de ella es la salvación de las almas. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ven cómo estamos construyendo una buena idea bíblica? Viene por el oír. Ahora, el que tiene fe debe creer que le hay, que Él está. Noé creyó que Él estaba y por eso caminó con Él. Tú tienes que creer que Él está aquí hoy. Y si hay palabras que de pronto te ofenden, es porque Dios quiere ofender tu ego para que te humilles ante Él. No es una humillación del predicador. Lee la Biblia. Lo que Dios quiere es tu salvación. Lo que Dios quiere es tu arrepentimiento. Pero nos está diciendo Dios que Él entiende que somos pecadores, que queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y está diciendo que por eso nos va a condenar. No, está diciendo: luchen, porque yo soy lento para la ira y doy oportunidad sobre oportunidad, gracia sobre gracia. No que vamos a ser salvos nuevamente, sino que Dios nos está ayudando, porque nos enseña lo que les acabo de decir. El Espíritu de Cristo que estuvo en Noé les predicó salvación, y solamente la salvación es por Cristo, aún desde el Antiguo Testamento. No, es que en el Antiguo Testamento se salvaban por el sacrificio animal. No, el sacrificio animal les hablaba de lo que había de venir. Ya les he predicado el Génesis 3:15, la promesa del Mesías, la promesa de quien pisotearía la cabeza
de la serpiente, aunque lamentablemente la serpiente heriría nuestro carcañal. Se refiere al carcañal de la iglesia. Ese Génesis 3:15 nos hablaba de esto, y por eso los profetas que profetizaron de esta gracia, de este regalo, ellos dijeron que esa promesa del Mesías salvaría a todo el que creyó en él por fe, el que caminó por fe como lo hizo Noé. ¿Ve? Que aunque nos equivoquemos, busquemos su redención, busquemos que nos corrija, nos enderezca. Por eso dice que estos profetas, entendiendo esa gracia destinada a nosotros, buscaron, inquirieron es investigar, es buscaron la confirmación del Espíritu Santo, de las Escrituras. Lo hicieron muy diligentemente para podernos hablar de la salvación. Así, ellos tuvieron que hacerlo en el Antiguo Testamento, pero ahora a nosotros no nos es tan difícil, porque ya está revelado a nosotros Cristo. Ya está revelado a nosotros la cruz, la muerte, la resurrección, el Evangelio. El Espíritu Santo nos fue dado para que los que nacíamos de nuevo, siendo elegidos por Dios, podamos ser enseñados por el Espíritu Santo, podamos ser capacitados por el Espíritu Santo, podamos ser convencidos de pecado, de juicio y de justicia. Por eso dice que escudriñaban qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ven? Nosotros los predicadores tenemos que tener el Espíritu de Cristo para predicar de salvación. Y ellos indagaban en qué tiempo, en qué manera. Y eso es de lo que está hablando la palabra de Dios cuando dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo vagaban sin rumbo y iban fiel, porque les contarían las glorias venideras y los sufrimientos que habrían de padecer. ¿Y ustedes creen que el diluvio no fue un sufrimiento para los que murieron en él, azotados por esa inundación? Y los padecimientos de Noé y del propio Dios, que luego vamos a mirar. Dios mismo es el que sella las puertas del arca, castigando a los impíos, para que cuando vino el diluvio ninguno pudiera entrar. Noé quedó encerrado, no podía abrir. Dios no le abría a nadie. Y aunque muchos quisieron, vamos al arca, se está inundando esto. Sí, tal vez, como en las películas, a ver cómo rompemos y nos entramos. Estaba tan bien hecha el arca, tan protegida de Dios, que no se podía. Así, mi hermano, que no pienses, mañana me convierto, déjenme vivir la vida. Jóvenes que están aquí, por ahí, espere que yo viva la vida, porque Satanás siempre los va a tentar. ¿Y acaso es que en Cristo no pueden vivir la vida como cristianos? Tiene que ser a la manera que Satanás, como dice San Juan en el capítulo 4, le enseña al mundo, en las maneras del mundo. Es que yo ya estoy muy joven, déjame vivir la vida. Tú la viviste. Desgraciadamente yo la viví, desgraciadamente. Y por eso digo hoy día, ¿cuántas cosas cosecho? Y las cosecho con humildad, con resignación, con mi cabeza agacha delante de Dios, diciendo, antes no recibo peor, antes no son peores mis consecuencias, porque todo que el hombre sembrare. Y entonces le voy a pelear a Dios. Ustedes, chicos de 14, 15, 20, 25, llegaron a Dios y son muy jóvenes, reclámenle a Dios. Díganle que por qué personas como yo llegó mayor y porque ustedes son jóvenes. Eso es problema de Dios, Dios quiso así. Pero eso no es un decir que entonces que como nosotros vivimos la vida, ustedes tienen que vivirla, porque nadie sabe el futuro es incierto. Y usted no sabe si la segunda venida es este año. Usted no sabe si le va a venir un accidente, le va a venir un percance. Que Dios no es malo, pero que sus propias acciones definen por sus decisiones
Y como Dios ama, recuerden el Salmo 58. Algunos hasta los corta para que no vean corrupción, o sea, para que no se perviertan. Dicen, no, este se pervierte y se me pierde, lo corto. Y ahí está la explicación de que mueran niños, adolescentes o personas que aparentemente son muy buenas, muy correctas, pero como Dios sí sabe que va a venir, porque Satanás trabaja todo el tiempo, porque Satanás en este mundo está trayendo alcoholismo, drogadicción, inmoralidad, perversión, de todo. La maldad de los hombres, como leímos en el Génesis, es mucha. Y como dijo el Señor, como en los tiempos de Noé, es mucha. Y hoy día es mucha. Todo el tiempo el hombre está pensando maldad. ¿Cómo hace maldad? Y Dios está tratando de salvarnos. Entonces, jóvenes que están aquí, es que queremos vivir la vida. ¿Vivir la vida es a la manera del diablo? ¿A la manera del mundo? ¿Sexo ilícito? ¿Borracheras? ¿Qué dice, qué dice la Biblia que Dios aborrece, chicos? Borracheras, drogadicciones, inmoralidades, perversiones sexuales. Y tú eres la oveja. Les cuento, ¿quieren vivir la vida? Vívanla. Ustedes son ovejas en medio de lobos. Y cuando están sin Dios, las ovejas, sin el pastor Jesús, en medio de los lobos, ¿sabe qué va a pasar con ustedes, chicos? El lobo se los comerá. Y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Porque es muy fácil estar en medio del mundo en la aberración sexual y terminar. El SIDA no es la única enfermedad grave de contagio sexual. Hay muchas enfermedades de contagio sexual que acaban el sistema inmune y no pueden ser tratadas, nunca saldrán del cuerpo. Como la candidiasis, como herpes genitales, siempre van a estar ahí y los van a debilitar. Y cuando vengan enfermedades graves a sus vidas, aquí hay un doctor, mire, el doctor Cristian, pregúntenle qué pasa. ¿Por qué personas tienen problemas pulmonares severos? Porque tienen un problema de candidiasis. Porque su sistema inmune ha sido acabado por una enfermedad que adquirió por el papiloma humano. Ay, es que el papiloma humano es un problema de las chicas. No, es transmitido por los chicos. Y puede terminar en un cáncer. Y le puede atraer debilidades a su cuerpo, que su cuerpo débil va a recibir otras situaciones. Y eso es por causa de qué, chicos? Del pecado. Y si terminan y amanecen en un hotel entre una tina de hielos, chicos, porque hay mucho tráfico de órganos. Cuando acabe el culto, pregúntenle al doctor. Están terminando muchísimos jóvenes en hoteles, en tinas de hielo, porque le sacaron un riñón, porque le sacaron otro órgano fundamental de trasplante. Y cuando el proceder de los hombres que tienen al diablo y no a Cristo, con aberraciones sexuales, ¿qué quieren con ustedes, chicas? Que de pronto se pasen de copas, le echen alguna tipo de borundanga y terminen violadas por 6, 7, por 3, por 10 y tal vez terminen embarazadas y van a tener que tomar la decisión de aborto, no aborto, de desobedecer a Dios. Y es que el TikTok solo les sirve para mirar tonterías, o es que a ustedes no les salen las noticias. Que a tal chica la mataron por tal cosa, que a tal chica la descuartizaron y la metieron entre una maleta, que a la otra vieron un hueco y allá la tiraron. El lobo, cuando ve una oveja, llama a los otros lobos y dice: mire, llegó comida y está sin el pastor. Y los chicos, estás aburrido con tus papás, porque los chicos llegan a una edad en que siempre jóvenes están aburridos con los papás, estresados con los papás. No, no, sí, es que mi papá no me deja salir, es que mi mamá no, no, me siento deprimido y me siento. Tómate esta pepita. Tusi, éxtasis.
las tradicionales, la mata que mata, ¿cierto? El polvito blanco. ¿Y en qué terminan ustedes, muchachos? Drogadictos, adictos y peor que antes. Por eso el Señor nos está hablando todas estas cosas, porque Él nos reveló a través de su palabra el evangelio predicado por el Espíritu Santo nos enviaría al cielo. Es lo que dice el versículo 2. A estos se lo reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles del cielo. Yo le he informado a la iglesia, adultos, a ustedes jovencitas, jovencitos, pídanle a Dios. No necesitan levantarse a las 4 de la mañana. Nunca ha sido nuestro predicar. A las 3, moco tendido. No, necesitan ser sinceros desde su corazón y decirle, como leímos en el Salmo 145, Señor, ayúdame, Señor. Tú eres lento para la ira. No me castigues en tu ira, dice el otro salmo. No me reprendas en tu furor. Pídanle a Dios. Porque ¿qué va a hacer de sus vidas? Y no se trata de condición social, porque algunos ponen su condición social como excusa. Y hay muchas series que ustedes podrían ver. Si quieren me preguntan y yo les recomiendo. En donde ustedes ven hijos de papi y mami de condiciones mediáticas que no les hace falta nada, sumergidos en las drogas, en la delincuencia, en la prostitución. Hijos, si sus papás los abandonaron y no les predican la palabra y de verdad ustedes creen que sus papás son malos y tal vez lo sean, el Señor dice que con los brazos abiertos los espera. Porque aunque tu padre y tu madre te dejen, la promesa del Señor es que Él te recogerá con todo lo que tú seas. No hay excusa. Para todos hay un salir. Pero como dice esta palabra, el Espíritu al diluvio y habló a través de Noé. El Espíritu de Cristo vino a través de los profetas, de los patriarcas, luego de los apóstoles, y ahora está plasmado en las Escrituras, porque el Espíritu de Cristo habla por el conocimiento de las Escrituras. Y en Efesios 4 dice que Él constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas, profetas. Yo hoy estoy tratando de hacer esa tarea, que sea el Espíritu de Cristo que toque sus corazones, sus vidas, para que ustedes puedan entender que la predicación de este evangelio es santo para enviarnos al cielo, para hacernos cambiar de ese pensamiento con el cual Satanás tiene invadido el mundo, porque este mundo y los hombres lo único que piensan es pecar. Y no olviden que pensar en pecar no es matar, hacer el robo al banco, sino que los pensamientos de pecar también es pensar en el sexo ilícito, pensar en que qué rico querer emborracharme, quererme drogar, pensar en meterme con la mujer del prójimo, con el marido de la prójima. Todo eso es pecado. Querer mentir, manipular, dañar, querer predicar la mía propia, eso también es pecado de muerte. Todo eso es pecado. Y no somos sin pecado, pero Dios nos está llamando a ser perfectos, ya entendiendo que perfecto es caminar con Él, creerle a Él. Y aunque hagamos lo malo, habiendo querido hacer lo bueno, pues sigamos queriendo hacer lo bueno, aunque volvamos a hacer lo malo. Eso se llama batallar contra la carne, la lucha del espíritu contra la carne. Tenemos que seguirlo haciendo,
pero no podemos convertir en libertinaje gracia. No podemos permitir que, como no somos una iglesia pentecostal en donde decimos que hablen lenguas por el Espíritu Santo, que sean santos, que no miren, que no toquen, que falta el tobillo, que los varones no sé qué, que todas esas pendejadas que predican en las falsas doctrinas, los falsos maestros. Y nosotros tratamos de ser bíblicos, de no aplicarle condenación a lo que no lo tiene, de no ponerle grillos a la libertad que Cristo le dio, porque conocerán la verdad y la verdad serán libres. No quiere decir que vamos a convertir la gracia de nuestro Señor en libertinaje, en que vamos a hacer lo que nos dé la gana todo el tiempo, porque las consecuencias serán para nosotros. Ahora, alguien me dice, pastor, no sea sarcástico, estudiados que pudiera transmitir, pero si usted quiere hacer lo que le da gana, es decisión suya. Delante de Dios, esta palabra dice que el Espíritu de Cristo, a través de un predicador, le anunció las consecuencias de hacer el mal. Y recuerden que Caín le importó lo mismo. Pero lean todo lo que vivió Caín y sus generaciones, y entonces tal vez entiendan. Ojalá el Señor nos conceda arrepentirnos a todos y de que podamos seguir batallando contra las malas obras de nuestra carne y contra nuestro pecado. Oremos. Señor Jesucristo, te doy gracias por lo que has hecho, por lo que harás. Gracias por que en la cruz perdonaste mi pecado pasado, que nadie tiene por qué restregarme, porque tú eres lento para la ira y botaste mi pecado al fondo de la mar, donde nadie puede llegar. Aunque era rojo, sí, era terrible. Pero gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados pasados, para hoy poder levantar nuestra frente y entender de que somos salvos por gracia, que no es porque no hayamos vivido ese pasado, sino porque tú, Señor, en nuestro presente nos has justificado, porque tú eres el justo para justificar los injustos. Gracias, Señor. Me desprendo de la maldad, me desprendo de mi pasado. Y como dijo el rey David, aunque lo persiguieran por su pasado y dijeran, para él no hay salvación, tú lo redimiste. Y así para nosotros digan, ¿quiénes son estos que hicieron, que pecaron? Así Satanás tire dardos, aún con nuestros propios hijos, hermanos, conocidos de nuestro pecado pasado. Tú nos has perdonado, porque tú perdonas los pecados presentes y aún los futuros de los que se han de arrepentir. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que el Espíritu de Cristo inunde los corazones, inunde las mentes, inunde cada uno de nuestros órganos para entenderte y para conocerte, Señor, para que hoy podamos decir, hemos querido hacer lo bueno, pero hemos hecho lo malo, Señor. Ten piedad de nosotros. Nos arrepentimos porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo para los injustos. Señor, de verdad que no me gusta lo que hago, no me gusta lo que hacemos, pero tú nos vas a redimir, tú eres nuestro abogado. Señor, capacítanos, danos la oportunidad, Señor, de someter el pecado bajo nuestros pies. Danos la oportunidad de someter a Satanás bajo nuestros pies. Y esa oportunidad es que nos ayudes a obedecerte. Ayúdanos a obedecerte un poquito más. Ayúdanos, Señor, a creer que la fe que tenemos en ti es porque creemos que tú estás con nosotros, que tú estás en la palabra, que tú nos has hablado y que tú lo que quieres es salvarnos y redimirnos, Señor. Señor, abogado tenemos para con el Padre. Gracias, porque fue tu sacrificio en la cruz. Ahora yo tengo que hacer lo mío, lo físico. Tengo que proceder a la obediencia. Tengo que proceder a escucharte. Tengo que proceder a saber que lo que tú dices es bueno, aunque a mí me parezca malo. Que mi camino puede ser un camino exitoso, según yo, pero el fin será un camino de muerte. Ayúdame, Señor, a no ver con mis ojos, a no sentir con mis emociones, sino a que mis ojos sean destapados, a que yo pueda ver, Señor, entenderte con el intelecto
tu palabra, con tu evangelio, Señor. Emociones puedan ser alimentadas por el conocimiento de la verdad de Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús. Y así yo pueda, que mis emociones, Señor, estén más dadas a amarte a ti, a adorarte a ti, a vivir la vida en ti, para que no sea un viaje sin retorno. Señor mío, solo tú puedes convencer cada corazón. Solo tú puedes convencer cada vida. Y yo te pido que el Espíritu de Cristo vaya a esos corazones. Que el Espíritu Santo quite el dolor, quite el resentimiento contra cualquier persona, contra ti. Quite, Señor, todo lo que Satanás ha enviado como dardos de fuego para quemar y destruir. Limpia, Señor, nuestras impurezas. Tu sangre nos redimió del pecado. Señor, yo te pido hoy que limpies nuestras impurezas con tu Espíritu Santo, con tu palabra, porque dices que tu palabra es medicina para nuestro cuerpo, que tu palabra es alimento para los que la hallan, que tu palabra nos limpia, Señor. Te lo ruego y te lo suplico de todo mal. Límpianos de la impiedad, de la suciedad que nos ha podido dejar, mi Señor. Te lo pido, Señor, que nos ha podido dejar el dolor, el resentimiento, la anarquía, el narcisismo. Límpianos de todo eso, Señor. Haznos mansos, haznos humildes de corazón, haznos nobles, Señor, para poder aceptar tu palabra, tu verdad, para no creer nuestra palabra, para no creer nuestra verdad, sino eliminarla de nuestra vida, para que tu palabra fluya, porque tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. Límpianos de todo el ataque social, político, económico, porque la iglesia tiene una misión social, pero la primera misión es predicar a Cristo, porque Cristo es nuestro rey, Cristo es nuestro gobernante, no un presidente, no un alcalde, no una ideología, sino tú, Señor Jesucristo, eres quien gobierna nuestras vidas. Y tú eres manso, y tú eres humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos comportamos más mansos y más humildes con los de afuera que con los de nuestra propia casa, Señor. A veces somos humildes porque somos hipócritas, somos buenas gentes, Señor, con amigos, con personas que ni comparten con nosotros, que ni serán salvos. Pero a nuestros hermanos de la congregación, a los que conviven en nuestro hogar, esposas e hijos, los tratamos duramente, rudamente, fuertemente. Límpianos, Señor, de todo eso. Límpianos porque tú eres manso y humilde de corazón. Límpianos, Señor, porque así hallaremos reposo para nuestras almas. Es tu promesa. Que cada hermanito y hermanita que están a través de la internet, que están aquí en lo presencial, puedan hallar reposo para sus almas, en el nombre de Cristo Jesús. He orado en el nombre del Padre y del Hijo, también con el Espíritu Santo. Amén.